Los premios al Podgaming están a la vuelta de la esquina y como cada año ya han salido los finalistas. Han sido anunciados y yo os voy a hacer un resumen de todos ellos en este episodio de hoy dedicado al lunes podcastero. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Ocio 2.0. Bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre. Yo soy David Bernat, Verne. Hoy tengo la voz un poquito más cascada. No es por constipado, no es por frío, la voz nasal sí, pero esa voz un poco rasgadita es por fiesta de este fin de semana. Hay que admitirlo. De vez en cuando de vez en cuando está bien celebrar cosas y pasar un día de fiesta y eso fue lo que hice este fin de semana. Pero bueno, no venía a hablaros de eso, sino a hablaros de los premios al Podgaming, que ya han salido los finalistas, ya están anunciados y el día 25 se hará entrega de los mismos en una gala que se celebrará dentro del segundo Congreso de Podgaming, ¿ok? Ya os hablaré la semana que viene seguramente, o la otra, en el lunes podcastero os hablaré de este evento, pero hoy os voy a hablar de los nominados a los premios. Os adelanto ya, mini spoiler, que Ocio 2.0 no ha salido nominado en ninguna categoría. Oh, pero hay una categoría que podría ser. Ahora os cuento, ¿vale? Venga, voy a empezar por orden de cómo está en la publicación. Y os voy a hablar de los nominados o de los finalistas a Mejor Podcast de la Comunidad. El Mejor Podcast de la Comunidad es una categoría nueva que se ha añadido este año, la cual, entre todos los inscritos, entre todos los que se inscribieron en los premios, votan solo los miembros de la iniciativa Podgaming. Un voto por podcast, los que quieran, no es obligatorio votar, pero eso, solo puede ser un voto por podcast y entre todos se eligen a los mejores. Es un voto de hermandad. Y os voy a decir ahora mismo los que han sido seleccionados como finalistas. Bueno, pues venga, os digo ya quiénes son los finalistas. En primer lugar, bueno, no hay primer ni segundo lugar, ¿vale? Os voy a decir los cuatro que están apuntados porque no hay orden de preferencia. Son finalistas Pixel Sonoro, Arqueología Nintendo, Game Elch y GTM Restart, el podcast de Games Tribune. Game Elch, el otro podcast en el que yo participo, la verdad es que es un honor. Hablo ahora mismo desde el punto de vista de podcaster. Es un honor que la comunidad, que los compañeros del grupo de la iniciativa Podgaming nos hayan votado y hayamos salido ahí. Aunque no creo que ganemos, pero solo haber sido uno de los cuatro podcasts más votados es un honor para nosotros y lo agradecemos muchísimo. Bueno, ahora vamos por una de las categorías del público, las que vota la gente, votación popular. Puede votar todo el mundo que quiera y el mejor podcast del público, bueno, los finalistas son 5 duros. eh, 5 duros, un podcast que habla de la historia del videojuego en España. Nintendatos, The Pass is Now Radio e ILT Juegos. Ahora vamos a la otra categoría del público, que es la de mejor podcaster del público. Los finalistas son Adrián Plaza, Ibelias Cero de The Passing Now, Antonio Guerrero, Cabeza Freeman, también de The Passing Now, Diego Vargas de 5 Duros y Nacho Bartolomé de Nintendatos. Como vemos, los votos del público, tanto de podcast como de podcaster, están un poco parejos y vemos que aparecen podcasters de los podcasts que también han salido finalistas. Bueno, ahora nos vamos a la categoría de mejor conductor o conductora. La categoría de antes, mejor podcaster del público, era híbrida. O sea, podían salir nominados tanto hombres como mujeres. Lo que pasa es que han llegado a los finalistas 4 hombres. Este año, el año pasado sí que llegó alguna mujer e incluso ganó Mandy Cotton. Pero bueno, este año han salido cuatro hombres. En la categoría de mejor conductor o conductora, que también es híbrido, los finalistas son Adrián Suárez Mourinho, 9 bits, de 9 bits, Manuel Luis Mena, de Alintu de Podcast, Carlos García, Carlos Bon, de Kanagawa Podcast, y Eneko Osaba, de Arqueología Nintendo. Ahora nos vamos
al mejor podcast de medio oficial. Aquellos podcasts que pertenecen a una revista, a una distribuidora de videojuegos, o a una editorial o algún medio de este tipo. Los finalistas son Banda al Radio, GTM Restart de Games Tribune, PlayOnCast de la distribuidora PlayOn y Videojueguistas Podcast de la web Videojueguistas. Luego, la categoría de mejor podcast independiente, otro de los premios gordos, otro de los que más llaman la atención. Es, digamos, el mejor podcast, pero en este caso no están asociados a ningún medio oficial, son independientes. Los finalistas son A Link to the Podcast, 5 Duros, Kanagawa Podcast y 4 Players. Ahora nos vamos a mejor podcast individual, que son esos programas que esos podcasts que lo lleva una sola persona. Dirige, presenta, graba, edita, distribuye, todo lo hace una única persona, aunque en ocasiones tenga invitados, aunque haga entrevistas, lo que sea, pero lo lleva una persona. Todo el peso recae en una sola persona. Entonces, los finalistas son 9 bits, Arqueología Nintendo, 5 duros y Pixel Sonoro. Ahora nos vamos al mejor podcast revelación, uno de esos podcasts que han surgido en la última temporada, que han iniciado andadura y que destacan, pues eso, son las ventanas emergentes, ¿no? Lo que ha salido nuevo este año. Tenemos Talento en Bruto, Mindful Gaming, Freaky Huérfanos y 5 Duros. He de decir que en Mindful Gaming también participo, es el podcast de la empresa donde yo trabajo. Entonces, pues no salgo en todos los episodios, he salido en varios, en bastantes, pero no salió en todos. Y oye, pues también es un honor, es un orgullo que salga nominado como podcast revelación. Ahora, os voy a decir la mejor podcaster femenina, las finalistas a mejor podcaster femenina. Ellas son Noemí Roca, de Xeno Games, Monse Martínez, Sager, de Invisible Movement, Sonia Ranz, de Talento en Bruto, y Eva Farto, de Rejugando. Ahora nos vamos al equivalente al mejor podcaster masculino. Ellos son Carlos Bon, de Kanagawa Podcast, David Bernarderni, de Game Edge y Ocio 2.0. Por eso decía que había una categoría que podría ser, ya que estoy yo nominado. Eneko Osaba, de Arqueología Nintendo, y Adrián Suárez, de 9 bits. Hago otro inciso para decir que, oye, mejor podcaster masculino que me hayan nominado, o sea, orgullo inmenso de todos los podcasters masculinos que hay en la podcastfera, que me han elegido como uno de los 4 mejores, para mí es un orgullo. Sí que es verdad, he de admitir, esto ya es una apología, ¿vale? He de admitir que en esta última temporada en Game Elch no he participado tanto como en otras, es verdad, he participado menos, pero sin embargo, aquí en Oce 2.0 sí que he participado bastante, sí que me lo he currado mucho, sí que he estado ahí al pie del cañón, subiendo episodios casi diarios, compartiéndolos, creando contenido, y la verdad es que no sé si ha sido bien por Game Elch, ha sido por Oce 2.0, pero que se reconozca esa labor me halaga, me halaga. Pero bueno, ya digo que no quiero hacer campaña porque esto luego lo decide el jurado, pero que muchas gracias por esa nominación. Vamos a ir terminando. A mejor sonido. Los finalistas son, aquí hay muchos, porque hubo un cuádruple empate, no, hubo un triple empate en la cuarta posición. Y entonces, ahora, los finalistas son 4 Players, Talento en Bruto, A Link to the Podcast, Pixel Sonoro, Kanagawa Podcast y 9 bits. Y he de admitir que los 6 podcasts se escuchan súper bien. Se escuchan muy bien los 6. Y es difícil, de verdad, es difícil elegir entre ellos cuál es el que tiene mejor sonido. Ahora, la categoría invitada, sabéis que todos los años, desde hace un tiempo, traemos una categoría invitada en la que hacemos partícipes de estos premios a podcasts que no sean de videojuegos. Este año la categoría es historia y los finalistas son El abrazo del oso, Historia ficción, Casus Belli, Roma a Eterna y La biblioteca perdida. Pues esos son
los finalistas a los premios al Podgaming. Esos son todos los que optan a llevarse un premio el próximo día 25. Os esperamos en la gala. El congreso tiene entrada totalmente gratuita. Podéis entrar, podéis acceder, podéis ver lo que queráis, podéis salir. Y lo bueno es que si os registráis en la app, que encontraréis en la web de podgaming.es, si os hay un enlace para reservar plaza. Si os registráis ahí y os descargáis la app del móvil, pues de entonces tendréis opción a llevaros, bueno, tendréis opción, no, os lleváis directamente un pack de bienvenida con varios detalles e incluso alguna clave de algún videojuego, totalmente gratuito, simplemente por haberos registrado y haber reservado plaza. Bueno, ya os lo contaré cuando os hable del congreso. Mientras tanto, ya sabéis, día 25 a las 7 de la tarde se entregan los premios al Podgaming y ahora, y yo os he contado en este episodio, los finalistas. Me despido ya porque tengo la voz un poco cansada y nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.